continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva. Hoy, por supuesto, vamos a analizar desde el punto de vista, desde la óptica de la oposición política, el tema de la reducción de los homicidios. De los 6 meses en donde prolongadamente se da una tendencia que para muchos es irrefutable y sostenible, en la que se pueda ya marcar un periodo de disminución de las muertes. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Bueno, la disculpa del caso, ¿verdad? Un corte de energía repentino aquí en la zona de la colonia Escalón, pues nos sacó del aire momentáneamente. Ya regresó el servicio de la energía eléctrica y pues estábamos en la introducción, pero quiero presentarles a mi invitado esta mañana, el diputado de la Asamblea Legislativa y general en calidad de retiro, Mauricio Ernesto Vargas. Bienvenido, general. Gracias, José. Y a la orden para que podamos intercambiar información y puntos de vista. Bastantes temas, general, que vamos a abordar esta mañana. Está en la picota, en el ojo del huracán, ¿verdad? El primer órgano del Estado. Bueno, sí se le conoce, aunque muchos no les gusta, ¿verdad? Dicen que no hay primero, ni segundo, ni tercer órgano del Estado, ¿verdad? No, que todos tienen el mismo jerarquía. misma jerarquía, ¿verdad? Pero bueno, en el orden de ideas, creo que es importante lo que vamos a platicar esta mañana, porque, como yo lo decía en la introducción, que se interrumpió por el corte energético, pues hay una disminución bastante significativa de los homicidios a la luz de las estadísticas de la Comisión Tripartita, Policía, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. De hecho, el mes de diciembre cerró con 3.7 homicidios diarios. Y el 4 de enero 2020 volvió a anunciar el presidente de la República que se había presentado otro día 0 homicidios. Algunos criminalistas plantean que este es un periodo en el que ya se puede hablar de una tendencia, de una etapa donde la reducción es sostenida y también una etapa donde la disminución de los homicidios es irrefutable. Aparte de, por supuesto, de algunos otros hechos en los que se plantea que es el trabajo en los territorios por medio del Plan Control Territorial el que estaría siendo efectivo.
Partamos sobre este periodo de 6 meses, ¿verdad? Un periodo en el que de manera sostenida desde que se lanza el plan control territorial el 20 de junio de 2019, se lanza el plan control territorial. Comienza, y aquí lo tengo, ¿verdad? Comienzan los periodos de reducción, ¿verdad? Y en el acumulado un 28% de reducción en el 2019. Fíjese usted, señor diputado, mayo, que es el último mes de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, recibe la administración del Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele, con 285 muertes violentas. Junio comienza el primer quiebre a 231, julio 154, agosto 130, septiembre 148, octubre 124, noviembre 138 y diciembre solo 120 muertes violentas. Plan control territorial en 22 municipios. Y el resultado, pues, que ya tenemos precisamente, y que algunos denominan como una tendencia ya sostenible e irrefutable. Bueno, primero clarifiquemos bien las cosas para evitar equívocos. Es irrefutable las estadísticas a la baja de los homicidios. Creo que nadie puede poner en duda que los homicidios han disminuido, y lo dan las estadísticas propiamente tal. Ese es un hecho irrefutable y se puede decir que hay un éxito en lo que respecta a la baja de homicidios. De eso debemos de estar sumamente claros. Correcto. Pero si hablamos con rigor académico, las estadísticas, los números hablan, los números dan mensajes, los números se interpretan, porque de ahí vienen la continuidad, la mejora o el cambio de ciertas medidas o acciones que se dan. No vamos a hablar de ningún gobierno, vamos a hablar académicamente de un plan, de un proyecto. Aquí surge la primera duda. Tú diste unas estadísticas de mayo, de junio y de julio, por ejemplo, que de mayo de 280 y pico, bajamos a julio ya tenía 150 y pico. Sí. Ya había una disminución marcada de entonces, muertes violentas. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Ha cambiado la eficiencia operativa de la policía y de la Fuerza Armada de 10 años en 3 meses? ¿Un cambio tan brusco? ¿Cómo se dio esa situación? ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué factores impulsan esa situación? Hablamos no para hacer una crítica, sino para ser sostenible en el tiempo y el espacio. Seguimos hablando desde un punto de vista académico. Para mí es imposible que 10 años se cambien en 3 meses. Tiene que haber un factor
que explique el porqué de esos números. Tú planteas otro factor en la introducción cuando hablas de que el 4 de agosto fue 0 y no me recuerdo qué otro día había sido 0, tú dijiste. ¿Sí? Pero nos anuncian solo los ceros. Pero en diciembre hubo 2 fines de semana, no me recuerdo cuáles fueron, donde hubo 8.6 homicidios en esos periodos. Entonces, hay un equilibrio inestable, se llama, cuando está sucediendo esto, que hay una constante. La constante es más sólida que lo cíclico. Por tanto, podemos hablar de un equilibrio inestable. Todavía falta algo que afinar. Tú, por ejemplo, así como te dije esta situación, te puedo decir del tiempo de junio, y hablemos del año 2019 completo. En ese periodo hay 0 ataques a agentes de la autoridad, policías, Fuerza Armada, vigilantes penitenciarios. 0 ataques. ¿Tú te acuerdas realmente los ataques que venían siendo un factor propiciador de violencia antes de eso? ¿A qué se debe esa respuesta? Preguntándonos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo lo interpretamos? Estamos llegando a un equilibrio de casi 4.2, andamos entre 3 y 4.5 homicidios por día y andamos aproximadamente entre 30 y 40 homicidios por 100.000 habitantes. Venimos de 200 casi. Indiscutiblemente, yo estoy claro. Vea. No, por 1.000 habitantes teníamos 123, 140. No, llegamos unos momentos en los que 150, 160. Sí, por eso decía yo, ok. Y ahí, ya, puchica, casi que pateando. Correcto, pero entonces ahí podemos hablar de que el factor homicidio, dije, no tiene discusión porque estadísticamente se demuestra. Pero ¿cuál es la explicación? El asunto es cómo se explica. Yo personalmente lo he dicho y lo he compartido contigo. Los planes deben de ser conocidos, por lo menos en aquello que no afecte el esquema operativo, pero sí en el esquema financiero y rendición de cuentas. Cuando he hablado contigo específicamente la última vez que hablamos, que fue en la KL, sí. Posteriormente a través de los tweets, personas enviaron una presentación del Plan Cuscatlán, pero no son unos slides donde están ciertas cosas que dan un indicador, pero no es un plan. Y el Plan Control Territorial aparece como un nombre, pero no aparece en su desarrollo, como ejes, como acciones. Sí, pero vaya, antes de que entremos a lo que usted denomina o lo que ustedes recriminan, que es que no se conocen mayores detalles de la ejecución del Plan de Control Territorial, usted estaba diciendo una cosa, porque, o sea, un poco aclarando conceptos, usted lo que deja entrever es que aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Hay algo que no se explica directamente per se por lo que se llama control territorial. Y usted dice, bueno, existieron momentos en los que no se registraron ataques a policías. No,
desde que toma posesión el gobierno, más o menos, de los 7 meses, unos 4 meses, de 4 meses del mes, del tercero o cuarto mes para el 7, ha habido 0 ataques a agentes del Estado, sean policías, sean soldados, sean agentes. Y no ayer mataron a uno allá en San Juan Nonualco, pues. Bueno, entonces, pero de la masa aquella que teníamos. PNC confirma que el policía asesinado en San Juan Nonualco es José Domingo Hernández. Según la PNC, fue trasladado al hospital, falleció de gravedad por una lesión en el tórax. ¿Qué más que se conoció de este policía? El homicidio de un agente de la PNC en la zona del Cantón Zacatillo, San Juan Nonualco, La Paz, según información preliminar. Fallecido es José Domingo Hernández, y lo que terminó en la muerte de este miembro de la corporación policial es un ataque de grupos criminales de pandillas. Indiscutiblemente, pero seguimos hablando de 4 meses, no estamos hablando de un día, seguimos hablando de equilibrio inestable. Sin embargo, ha estado ausente en todos estos periodos de 4 meses. Y si no ha estado ausente en una forma total o cerrada, sí tiene en un momento determinado una disminución. Acuérdese los periodos de alza que se dan, que son como la medición de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo no hablo, no es que yo diga, sino que yo estoy diciendo, el plan debe de conocerse. En la Asamblea Legislativa hemos pedido al ministro, y desde más o menos, creo que fue, si no me equivoco, octubre, noviembre, íbamos a tener la reunión para darnos una explicación del plan, porque todavía no nos han dado el conocimiento del plan. Pero vaya, a ver, la situación que plantea usted como miembro de la Comisión de Seguridad, Combate a la Narcoactividad y también como miembro del principal partido de oposición es de que, y bueno, y lo voy a decir porque me parece que no lo dice con claridad usted. Dígalo. Dice usted que no es cierto de que la reducción de los homicidios obedezca a el desarrollo del Plan Control Territorial. Yo personalmente tengo, dudas razonables, porque no hay una explicación, académicamente hablando, porque hablo no como aquí quiero que nos veamos, no como diputado ni como miembro de Arena, sino como persona conocedora de seguridad pública, ciudadana y criminología. Voy a ponerle el ejemplo. ¿Qué está pasando? Son 22 municipios intervenidos. 22, sí. Pero, o sea que el plan control territorial está en los 22 municipios intervenidos como prioridad. Como prioridad no quiere decir que no tengan trabajo en el resto de los municipios. Sí. Eso me lo aclaraba ayer el ministro Merino Monroy en el programa En las Cosas Como Son Radio, y decía él, es que ahí está, me dijo, es lo que no han entendido los expertos de la oposición, los expertos del pasado de la oposición, me dijo, que nunca hicieron nada, me dijo, en el pasado. Pero no es cierto. Nosotros, me dice, es cierto que en esos municipios, esos 22 municipios, es donde está concentrada la mayor cantidad de la densidad poblacional, es donde se mueve la mayor cantidad de dinero, es donde se puede impactar mayormente Josué, ahí es el tema de la extorsión. Ahí es donde está priorizado. Pero no quiere decir, me decía, que en el resto de municipios no tengamos trabajo territorial. Es que nadie ha dicho que no hay trabajo territorial. Lo que estoy diciendo es que la concentración de la fuerza, de la masa, de la prioridad, del esfuerzo está en 22 mayormente en 22 municipios. Municipios priorizados donde está casi todo el esfuerzo. Pero vaya, de los 7.000, por ejemplo, de los 7.000 elementos de las Fuerzas Armadas que están compartiendo labores de seguridad o apoyando en labores de seguridad
apoyando en labores de seguridad, debo decir, porque es lo correcto, a la Policía Nacional Civil, también están diseminados en el resto del territorio. No es que pero usted tiene razón cuando dice que en los 22 municipios están priorizada el mayor esfuerzo. El esfuerzo principal. Exacto. Se llama. Exacto. Se llama el esfuerzo principal y hay un esfuerzo secundario. Por ahí sí llevamos. Ahí es sí que vamos. es correcto. Es que no puede ser que lo otro Claro, claro. Vale, pero si usted mismo reconoce que hay un esfuerzo en los 22 y como una segunda, digamos, etapa de trabajo en el resto de los municipios, entonces un poco se cae la teoría. No se cae. La teoría que usted tiene. No se cae, no es teoría. Es claramente una tesis que se sustenta en un rigor académico. Yo le voy a explicar, para el ministro de la Defensa Nacional, solo falta ir por los municipios y áreas rurales para darse cuenta que los grupos criminales están con sus clicas en barrios, colonias, caseríos. Caminan de un lado a otro en las colonias que mantienen tomadas. No tienen trabajo, no tienen oficio, tienen exposición de su actitud y amenazan a los transeúntes, comerciantes y vendedores. Pero ahí están. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo no estoy hablando de que no existe, porque hay un esfuerzo, dije, secundario y un esfuerzo primario. Pero si realmente el esfuerzo primario y el esfuerzo, ¿cómo entiende usted que la reducción de homicidios es en los 262 municipios? Y hay un fenómeno que hay que entenderlo. El 63% de los homicidios se ha dado en los ¿cómo se llama? En los municipios intervenidos y no en el esfuerzo secundario. Esto tampoco tiene una lógica académica desde el punto de vista de lo que le llaman el mecanismo del globo, que cuando usted lo aprieta se le sale el chichote por acá, es decir, se mueven para los aledaños, claro, que no son. Y esa misma teoría del globo, él me la explicaba ayer también el ministro Monroy, y me decía, bueno, y si sale por otro lado, pues hay que ir a atacar a ese lado. Es que lo que refleja la teoría del globo criminológicamente quiere decir que como usted está aquí, sale el chichote. Entonces lo que quiere decir es que la cantidad de homicidios debería ser mayor en los no intervenidos que en los intervenidos. Ese es lo que académicamente se estudia como hipótesis y se vuelve una tesis. Eso lo que quiere decir es que debería de haber más enfrentamientos y homicidios en los no intervenidos que en los intervenidos. Entonces, usted tiene que en el año 2018 hubo 2016 extorsiones. El 19 hubo 2.416 extorsiones, o sea que hay un incremento. Todos los números no es para hacer ver mal al gobierno, es para conocer y podernos explicar qué está pasando con estos factores, qué sucede con esta situación. Cuando nos dicen que la extorsión se dobla en diciembre por el aguinaldo, cuando nos dicen que hay una cantidad casi de 200 y pico de personas que abandonan el país en el 2019 por la violencia, cuando nos dicen que la ruta 41 suspende por las extorsiones, algo no estamos afinando, corrigiendo. Es indiscutible, es irrebatible que los homicidios han disminuido. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es el esquema? Porque como no hay ejes,
el esquema operativo es de presencia y disuasión sin entrar en choque o combates de encuentro, ¿qué sucede en el centro histórico? ¿Están o no están? Cuando usted ya va a hacer la investigación al terreno, se va dando cuenta que ahí están, que lo único que hay como que hay una conversación, como que hay una plática, como que hay un acto de mutuo propio de ellos de no hacer, de no hacer las cosas. Pero no, esas son... lo que usted está planteando es que vaya, y fíjese, y quizás sería prudente profundizar un poco en eso. Porque usted está planteando de que existiría un factor que fuera del plan. Sí, fuera del plan, que estaría motivando a que los grupos criminales de pandilleriles primero no se maten entre sí. ¿Sí? Pudiese ser que ellos se hayan puesto de acuerdo entre ellos y hay una paz. Eso es una especulación, pero usted lo plantea que es una pregunta que se hace uno para poderla hacer una investigación y tener una respuesta. Y eso estaría también ayudando a bajar los homicidios, dice. Claro que sí. Ahora, el tema es el siguiente. Y evidentemente que algo de ese componente tiene que haber. Vaya, mire, usted les está cerrando los mecanismos de comunicación desde las cárceles, ¿verdad? Porque se ha establecido científicamente que ahora sí, según el gobierno, los centros penales no tienen posibilidad, los privados de libertad, de conectarse por aparatos celulares para poder comunicarse hacia el exterior. Sí. Y eso impide que extorsionen, que den órdenes de matar. Por otro lado, el presidente en algunos de sus intervenciones por medio de Twitter, que es donde más nos tiene acostumbrados. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay diálogo, hay conversación o hay un programa asistencialista que está conteniendo esto? Esas son unas de las preguntas. No, que usted... por eso a eso iba, ¿verdad? El presidente dice, bueno, no dejan de matar, ¿sí? No verán la luz del sol. Correcto. Ahí hay un forcejeo. Vaya. Ahí hay una fuerza. Dice, no dejan de matar, no hay medicinas para los que tienen... Ahí hay una amenaza. Tuberculosis. Ahí hay una amenaza. Vaya. Eso plantearía el hecho de que el gobierno no puede estar de acuerdo. Si los pandilleros han decidido por cuenta propia de no seguirse matando entre ellos o no seguir matando a los ciudadanos trabajadores y honrados, sería una cosa que solo ellos tienen que o podrían explicar, pero que el gobierno estaría de acuerdo en eso, sería como claro al ver el hecho de las acciones que está tomando el gobierno en contra de estos grupos criminales. Se puede suponer, se puede llegar a suponer, y así debería de ser. Lo importante es que tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber indicadores de impacto y tiene que haber una buena medida para que todos estemos claros dónde estamos parados, porque yo le voy a hacer una consulta. Sí. El esquema operativo que se observa es un esquema de movimiento que evita, fíjese bien lo que le estoy diciendo, evita los enfrentamientos y combates de encuentro. Fíjese lo que le acabo de decir. Evita. Yo le pregunto, ¿tenemos una verdadera reducción basada en estrategia integral y estrategia operacional de la PNC y de las Fuerzas Armadas? ¿Es consistente? ¿Es sostenible? Usted acaba de decir algo. Yo dije, hay un forcejeo o endurecimiento en contra de, si insisten en la violencia. Esos son arreglos. Oiga lo que le voy a decir, son arreglos, pero no son soluciones para la violencia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Lo que yo estoy planteando desde hace
3 años con el FMLN es lo siguiente, y se lo digo a usted, nunca en mi vida, nunca me imaginé que el FMLN fuera a fracasar en el control territorial. Por la experiencia que tenían cuando fueron... Si ellos son clandestinos, cuando usted es subversivo y usted es clandestino, usted sabe el valor del territorio. Y si sabe el valor del territorio, cuando usted cambia de posición, usted cuida el territorio, porque del territorio es que le vienen a usted todos los problemas. Y sin embargo, claro, usted tiene que buscarle una explicación. Ahí está, los señores del FMLN ideológicamente la violencia la ligan directamente a la pobreza, criminalizan la pobreza y por eso se van al asistencialismo únicamente y dejan crecer toda esa situación, independientemente de que la estrategia que se hizo en el tiempo del profesor Sánchez Serén fue arreglo con las pandillas para favorecer al FMLN. Lo pasamos diciendo durante 3 años, nadie hizo caso. Vea lo que tenemos ahora y llega el Arca de Noé, llega a los juzgados, al centro judicial en la operación Cuscatlán y comienza a hablar de una serie de cosas. Cuando usted ve eso, comienza a ver 2014. ¿Qué sucedió el 2014 con cómo se arregló, cómo se hicieron las obras del centro histórico del Gran San Salvador? Mediante ese asistencialismo, yo les dije y lo vuelvo a repetir, ojo, salvadoreños, medios de comunicación, centros de pensamiento, el control social ha crecido, el control social de parte de las pandillas de una forma tal que ha invadido el campo económico, ha invadido el campo político y ha invadido el campo social en El Salvador. Y eso es sumamente peligroso. El control social, se han dado cuenta las personas que impide gobernar porque ya está gobernado por las pandillas. Y ese es el problema que se tiene. Por tanto, yo creo, reitero, y debemos sentirnos contentos que los homicidios están disminuidos, pero ojalá que sea en base a soluciones y no en base a arreglos, porque entonces lo que nos va a suceder va a ser que la alegría nos va a durar media hora. Eso es todo. Lo que hemos venido insistiendo es mediciones concretas, calendarios específicos, rendiciones de cuenta y medidores de impacto. No se tienen. Tenemos única y exclusivamente la respuesta del tuit. ¿Por qué? Porque nos están atacando en base a las emociones y no en base al sentir propiamente tal en el área, en el sector. Ya le dije, barrios, colonias, caseríos, ahí andan los tipos. Le voy a poner un caso que el señor ministro de la Defensa le dijo eso, pues también le voy a decir algo. O sea, usted lo que plantea es el hecho de que las pandillas continúan teniendo presencia en los territorios. Sí, no solo continúan presencia. La categoría de control social está potenciada de una forma tal que la situación en el país está en peligro. Y el día lunes le dije a usted lo siguiente: ojalá que no estemos, le dije yo, en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que dice más abrazos y menos balazos.
Ojalá no vayamos a estar nosotros, le dije, que en un momento determinado no tengamos esa suficiencia. Cuando diferenciamos dos cosas. Una cosa es arreglar una cosa y otra cosa es solucionar una situación. Para mí hay más arreglos que soluciones. Para mí, mientras no se me demuestre lo contrario, que esperamos que en este mes podamos dilucidar perfectamente. Lo que sí debe tener clara la situación el pueblo salvadoreño es que vamos a apoyar, y felicito a los policías, felicito a los soldados, a los custodios, por el esfuerzo y la entrega que le dan a nuestro país. Pero de ello a esconder emocionalmente de que ya todo está y que todo es una... Yo le decía, ¿qué dijo el ministro de la Defensa Nacional? Hemos traído a la Fuerza Armada para la repartición del agua cuando estaban arreglando el asunto de las pavas, ¿se acuerda? Sí. ¿Por qué? Porque dijo él, hemos tenido que traer los soldados y entrar con los camiones, porque aquí quien decide a quién se le dé el agua son las pandillas. Dijo. Son palabras de él. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? De que hay arreglos, pero que no hay soluciones. Y no sabemos hacia dónde va. Yo lo he insistido, Josué, permanentemente, es ver una solución integral de ataque a la violencia. Los homicidios son una porción del total de la violencia. Están los desplazamientos forzosos. Están las extorsiones. Están los desaparecidos. Están la cantidad de tumbas que encontramos en todos lados. Sí, lo que hay que definir, general, es, y tal vez afinar el lápiz es en el concepto que usted plantea, ¿verdad? O en la teoría que usted plantea, ¿verdad? Porque lo que usted no señala, lo que usted no plantea, porque en realidad creo que no le consta, y que son elementos dispersos, es que el gobierno esté de acuerdo en que los miembros de los grupos criminales no se maten, no delincan, ¿verdad? Vaya, yo le voy a poner el caso, ¿por qué tengo dudas de la respuesta? Yo no puedo afirmarlo. Haga un estudio 2014-2019, cómo la política actuó en función de una extorsión que hacían las pandillas en contra de los partidos políticos. ¿Cómo sale el tal y famoso reconstrucción del tejido social? Sale del 2014, sale en la IBU, donde abren espacio para que entren determinadas personas a hacer campaña política. ¿Cómo se arregla el centro histórico, Josué? ¿Cómo dejaron trabajar en el centro histórico? Y ahí hay bitácoras, ahí hay expedientes, ahí hay llamadas telefónicas, ahí hay una investigación electrónica de un periódico digital, de 2 periódicos digitales, que han ido a los expedientes y han encontrado realmente a funcionarios actuales del gobierno que tuvieron relaciones de conversaciones o arreglos con las pandillas, pero no para financiar pandillas, no para apoyar pandillas como se quiere hacer ver. Yo les vuelvo a decir, el problema no lo politicemos, veamos el problema desde el punto de vista que el control social está en riesgo, que el control social, que las maras
impedía gobernar porque ya estaba gobernado por las maras en el territorio. Y a unos los extorsionaban para que pudiesen ingresar, y a los otros, a los alcaldes, para que trabajen en sus áreas, mientras ellos siguen cogobernando en esas situaciones. Ese es el planteamiento sencillo que hay que demostrar cómo se está atacando, porque de lo contrario, mire de dónde venimos. De 1980 pero general, pero es que vaya. Mire, y esto un poco creo yo que no es necesidad de ser experto en materia criminalística. Si un problema de 30 años y un monstruo que se ha venido alimentando por 30 años no lo va a usted a solucionar en 6 meses. No, es que yo no estoy pidiendo que se solucione. No, es que lo que pasa es que usted está diciendo cómo arreglaron tal lado, cómo arreglaron tal. Si es que los mareros y las pandillas están, es cierto, que casi que en todo el territorio nacional, pues y ahí conviven familias enteras. Entonces, ¿cómo hacemos para ir disminuyendo eso en tiempo y espacio? Eso no quiere decir, ¿cómo lo hacemos sostenible? Pero eso quiere decir, general, que el gobierno está solapando eso. Yo no he dicho que lo está solapando, yo he dicho que hay que tener rendición de cuentas. Mire, no nos mintamos. No nos mintamos. Ese factor, hay factores que son riesgosos en ocurrencia. Ya tuvimos la primera, que se llama la tregua. Esa ocurrencia fue fatal. No creo que ya nos haya dado dividendos absolutamente para nada, aunque ya hemos llegado a 6 homicidios diarios. A menos, 3.7 se cerró el pero ¿a qué costo tuvimos eso? No, pero entonces el problema... ¿A qué costo tenemos hoy eso, dice usted? No, yo estoy hablando de ocurrencias. No, usted está planteando la tregua de las pandillas. Por eso. Pero ahora le pregunto, esto es desde su juicio de valor, esto es una situación similar. Yo estoy previendo y sintiendo que hay algo que no me hace clic. Ya le di estadísticas, le di datos, le di hechos que definitivamente no les encuentro explicación en el control territorial. Eso es lo que le quiero decir. Y le he recalcado durante toda la parte de esta entrevista que yo no quiero arreglos, yo quiero soluciones. Esto, exactamente como usted lo dice, es del corto, mediano y largo plazo. Debe ser una política pública de Estado, no puede ser una política pública de gobierno. ¿Sabe cuál es el error que se ha cometido durante 40 años aquí en El Salvador con respecto a la violencia? Es que los ciclos electorales son de 5. Entonces quieren hacer arreglos en beneficios electorales para un periodo corto, aunque no nos resuelvan el problema. Pero el rédito es más político, que nos dé a nosotros garantías y seguridades. Y aquí estamos hablando de todos los partidos políticos que han gobernado en 40 años. No estamos hablando de ni estamos hablando de personas. Estamos hablando de un esquema que está realmente potenciado en este momento. Yo le decía a usted, el diálogo y el asistencialismo estatal, cuando yo le hablo de asistencialismo estatal, es que ellos están hablando, el FMLN hablaba de prevención, decía. Pero era un asistencialismo a los violentos de la zona, porque ellos dominaban la zona. Mientras usted no controla la zona. No por eso, pero usted está haciendo planteamientos del pasado, general. No por eso, pero hoy lo llevo ahora. Ajá, pero entonces yo por eso le vuelvo y le pregunto. Es lo mismo, la misma historia. Usted ve la misma historia de políticas del pasado, pues, en el que se hicieron treguas con grupos criminales, en donde... Si eso, imagínese, eso que usted plantea no es nada nuevo, eso de que las pandillas están diseminadas en todo el territorio y ahí andan, pernoctan, controlan, y no hasta los políticos que han reunido con ellos. Y no lo están negando, pues ahorita. Es que ahí está mi preocupación. Que cuando nos dan un discurso o nos dan una narrativa del problema, nos escondan esta situación. Esa es mi preocupación. Y yo no estoy culpando a este gobierno, ni estoy culpando al presidente Bukele. Yo no.
Yo estoy viendo un problema desde el punto de vista, digo, de rigor académico propiamente tal. Y le dije, como los ciclos políticos son de 5 años, buscan darle soluciones en esos 5 años, son de 3 o de 5, y buscan darle soluciones en el corto plazo para tener réditos políticos, pero para no tener seguridad. Por eso hablo, no quiero arreglos, quiero soluciones. Quiero el conocimiento del proceso realmente, con un calendario específico, con una medición de resultados, con un diagnóstico propiamente tal, y con un corto, mediano y largo plazo. Y la embajadora de los Estados Unidos, la señora que estaba, no alababa el plan de Sánchez Serén, pues. Sí. Y todo el mundo, amén. Yo les decía, no, eso no es cierto. Eso no puede ser cierto. Yo le repito, mire, yo creo realmente que el diálogo y el asistencialismo, que es lo que yo veo, y cuando usted me dice que yo estoy viendo hacia atrás, no, yo estoy viendo hacia, se llamaba prevención, hoy se llama oportunidades, dicen que se llama hoy. ¿Cree usted realmente que el cubo va a tocar el problema estructural de la violencia? Yo le voy a explicar, mire, la única persona que yo he visto aquí con una integralidad fuerte se llama el señor de Interforever, ¿cómo se llama? No, de Forever. De Forever. Forever, el señor Alejandro Guzmán. Él sí tiene la visión correcta de lo que hay que hacer, porque él habla de la integración del territorio. Fundación Forever de Alejandro Guzmán. Correcto. Guzmán dice, los territorios ahora tienen 22. Esos territorios se agarran y se integran al desarrollo. Lo mismo las personas que viven en esa situación. ¿Qué hacía el FMLN? El FMLN hacía casas comunales. ¿Qué se hacía en la casa comunal? Primeras comuniones, bautizos, velorios, charlas de pastores evangélicos, matrimonios, pero no servían para el desarrollo comunal. Bueno, mire, tenemos que hacer la primera pausa. Nos hemos alargado porque yo quería entender un poco la visión que usted tiene en relación a este tema. ¿Pero te quedó claro o no te quedó claro? No, es que lo que pasa es que, bueno, yo entiendo algunos de sus planteamientos. La situación es de que creo que la ciudadanía no entiende sus planteamientos, en el sentido de que existiría una especie de mezquindad, ¿verdad? En el tema de que, bueno, ¿y por qué ustedes no hicieron eso en el pasado? No, ¿por qué si ustedes ven ahora que el gobierno no está siendo correcto, no está siendo sincero, no está siendo honesto, no está diciendo toda la verdad en relación al hecho del por qué están bajando los homicidios? Estaría aquí algo ¿por qué no dame chance? Yo te dije 45 años de errores, dije. No estoy defendiendo a nadie. ¿O por qué no lo hicieron? Estoy diciendo 45 años de errores. No por eso. 45 años de narrativas equivocadas. 45 años, te dije, de arreglos y de no soluciones. 45 años donde hubo una tregua. Eso lo he dicho yo. Después, yo no le estoy quitando méritos al gobierno. ¿Por qué va a ser mezquindad decir que es irrefutable la disminución de homicidios? Sí, pero dice usted, pero no se debe solo al plan control territorial. Ahí hay algo más que no nos han explicado. Espéreme, yo dije hay algo académicamente, yo no estoy en contra del gobierno. Hay algo. A mí me operaron el dedo, este dedo, pero se me arregló el codo. Aquí hay algo que no tiene explicación. Sí. Tiene que haber una explicación, tiene que haber, aquí pasó algo, pero no es porque me operaron este dedo. Entonces hay algo que está fuera de la operación.
que tiene que dar usted explicación. cree necesita ser aclarado. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que he tratado de Pero dar. también ha establecido que usted no es irresponsable de decir de que en eso algo que no se ha explicado esté el gobierno metido o asolapado. No, es que eso sí sería atrevido, eso sí sería difamador, eso sí sería atacar al gobierno. Bueno, ahora, hay algo. Usted plantea que sí están dispuestos a apoyar al gobierno en el desarrollo de esta estrategia. Estamos en disposición de apoyar la solución de la violencia en beneficio del pueblo salvadoreño. Pero tienen que decirnos cómo y por qué. Te explico. ¿Cómo quieren que yo dé mi voto por un proyecto que han presentado, en el cual vuelven a presentar otra vez, no sé si 8 o 14 millones para los brazaletes? Cuando hay un préstamo del BESIE, han habido casi 67 millones en la compra. Ahorita el gobierno está pidiendo 14 millones para brazaletes. Es una porción. No quiero mentir si son 14, son 8, pero hay un pedido para más brazaletes. Pero, ¿y el dinero de los otros brazaletes que se lo robaron? Pues entonces que lo aclaren y que lo digan. Si lo que quiero es rendición de cuentas, que no es responsabilidad de ellos, no estoy diciendo que es responsabilidad de ellos. Bueno, hacemos la segunda pausa, ¿verdad? Segunda sería, Santa, segunda. ¿La primera o segunda? Segunda porque la primera aprovechamos el corte energético. Poneme por favor el post de el periodista Jorge Beltrán Luna, del diario de hoy, ¿verdad? No es ese. Ese Es de la asamblea. No, es el de la asamblea, es el que él... Es un reportaje. No. Es un Sáquenlo del aire. Sí, ayer lo tiramos, se los mandé. Sáquenlo, vámonos a la pausa.